Hidalgo, y era su gusto por las mujeres, ya que al igual que Hidalgo, Morelos tuvo muchas amantes, incumpliendo así el voto de celibato que juró mantener, engendrando así varios hijos, los cuales fueron ocultos por la iglesia y por él, para mantenerlos a salvo, ya que en aquel entonces el adulterio era castigado severamente y los hijos bastardos eran rechazados por la sociedad, y más siendo hijos de un sacerdote. Otro dato sería el de su icónico paliacate, que es lo que lo diferencia de los demás libertadores, pero la razón del por qué lo usaba nunca se decía, y esto es porque lo hacía para ocultar su cabellera rizada, que evidenciaría su origen mulato, además que el paliacate lo acercaría más con el pueblo rural, y se sentirían más identificados a su causa. Una vez iniciada la rebelión de Hidalgo, Morelos acudió al llamado para unirse a su mentor, ya que creía que su causa era justa, no permitiría entregarle el país a Napoleón. Morelos, sin instrucción militar, fue nombrado líder de un contingente pequeño de insurgentes, encargado de tomar ciudades y pueblos al sur del país, e increíblemente Morelos, a diferencia de sus contemporáneos, prohibió el saqueo y cualquier tipo de crimen al momento de la toma de territorios. El pequeño número de su ejército fue creciendo poco a poco, nombrando comandantes basados en su capacidad, y no en favoritismos, lo que le valió de tener una fuerza organizada y controlable, a diferencia de sus compañeros de armas. Las campañas de Morelos en el sur iban relativamente bien, hasta que Félix María Calleja, un general realista con fama de sanguinario, además de ser muy competente, decide atacarlo en su base principal, cercándolo y poniéndolo bajo asedio. Sin embargo, Morelos, con su fuerte convicción, logró resistir y romper el cerco, escapando y salvando a parte de sus tropas, lo que le valdría de respeto incluso entre sus enemigos. Pero Calleja, enfurecido por esto, saqueó y destruyó su base principal, desquitándose con la población civil que no pudo escapar. Cuando Morelos planteó los sentimientos de la nación, los cuales abogaban por una total independencia del país, la igualdad de los ciudadanos y la autoridad moral de la Iglesia Católica, a la vez que pidió no ser llamado Alteza sino siervo de la nación, denotando así su humildad y firme creencia en sus ideales, a diferencia de los otros libertadores que venían siguiendo un plan acorde a la masonería. La suerte pronto abandonaría a Morelos, ya que Agustín de Iturbide, futuro emperador del país, derrotaría tajantemente a su ejército en un ataque sorpresa por la noche. Con su ejército en desbandada, su mano derecha, el también sacerdote Mariano Matamoros, sería capturado, a lo cual Morelos ofrecería la vida de 200 españoles a cambio de Matamoros. Un hombre por 200, Iturbide estaba dispuesto a negociar, pero Calleja, ya siendo virrey, y con una cuenta que saldar con Morelos, estaba dispuesto a acabar con la rebelión de una vez por todas, ordenó la ejecución de Matamoros. Morelos, en represalia, y dolido por la muerte de su amigo, ordenó la ejecución de los 200 españoles cautivos. Derrota tras derrota, Morelos fue capturado cuando intentaba ayudar a un soldado herido. Una vez cautivo, Morelos fue juzgado por el clero y la junta militar por traición a la patria, al rey, y lo que a él más le dolería, fue acusado de traición a Dios. Morelos fue intimidado por la Inquisición, diciéndole que moriría sin los sacramentos, a la vez que fue degradado y despojado de su sacerdocio, esperándole una eternidad en el infierno. Morelos, al ser un hombre muy devoto, firmó un acta donde se retractaba de todo lo que había hecho, además que presentó un plan de pacificación, dando información donde se escondían armas, suministros y número de tropas. Sin embargo, el gobierno virreinal quería hacer una demostración con él, para que nadie más se rebelara al poder establecido, y fue ejecutado como cualquier líder militar, fusilado. Pero a pesar de eso, se le dio sagrada sepultura y sus restos no fueron expuestos públicamente, demostrando que aún existía el honor y el respeto hacia un hombre que en verdad creía en sus ideales. Como podemos ver, Morelos fue sin dudas el menos peor de los libertadores. Tuvo sus momentos turbios, sí, como el adulterio y la falta a sus votos de sacerdote, pero él en verdad creía en sus ideales, sin saber que esos ideales eran vacíos y maquilados por los enemigos de la iglesia que él tanto apreciaba. Morelos es el ejemplo de alguien que creía hacer el bien, y no alguien que aparentaba hacer el bien. Sin embargo, ignorancia e inocencia no son lo mismo. Morelos murió sin saber que
que sus ejecutores serían los que darían la independencia al país, tomando parte de sus ideales, pero como todo, siempre hay mano negra que corrompe cualquier ideal. Y esta mano negra seguiría metida en el Estado, hasta la fecha. Recuerda que no todo es blanco y negro, buenos y malos. Solo hay tonalidades de grises y solo hay intereses que afectan a la verdadera víctima, la persona común. Tú. Yo me despido, no sin antes pedirte que te suscribas